Bombazo en el Barcelona. Rafael Leao puede convertirse en el gran bombazo del verano del Barcelona. Y cuanto más conozco los detalles de esta operación, más convencido estoy de que Joan Laporta no puede dejar escapar una oportunidad como esta. Soy Santos, del culé, y hoy quiero hablar de un futbolista que, si finalmente viste la camiseta azulgrana, podría cambiar por completo la forma de atacar del equipo de Hansi Flick. Durante mucho tiempo, hablar de Rafael Leao era prácticamente hablar de un sueño imposible. Cada mercado de fichajes aparecía su nombre relacionado con el Barcelona, pero la conversación terminaba siempre de la misma manera. El Milan pedía una cantidad inalcanzable, el Barça seguía condicionado por su situación económica y todo quedaba en simples rumores. Pero el fútbol cambia muy deprisa. Lo que ayer parecía imposible, hoy empieza a parecer una oportunidad de mercado. Y eso es precisamente lo que más ilusión me genera de esta historia. Porque diferentes informaciones apuntan a que el Milan estaría dispuesto a escuchar ofertas cercanas a los 60 millones de euros por el extremo portugués, una cifra muy inferior a la que exigía hace apenas 1 o 2 años. Además, el nombre de Rafael Leao vuelve a estar sobre la mesa de Deco como uno de los futbolistas que más gustan para reforzar el ataque azulgrana. Eso sí, por ahora seguimos hablando de un rumor y no de una negociación cerrada, algo que es importante dejar claro. Y aquí es donde quiero compartir mi opinión como culé. Si realmente existe la posibilidad de fichar a Rafael Leao por una cantidad cercana a esa, yo iría a por él. Sin pensarlo demasiado. Porque no estamos hablando únicamente de un extremo rápido. No estamos hablando solo de un futbolista capaz de ganar un 1 contra 1. Estamos hablando de un jugador que tiene la capacidad de cambiar el ritmo de un partido completamente solo. ¿Hace cuánto tiempo no vemos en el Barcelona un futbolista que reciba abierto la banda, encare a 2 defensores y obligue al rival a modificar todo su sistema defensivo? Eso vale muchísimo. Y no únicamente por el espectáculo. Vale porque cambia la manera en la que los rivales preparan los partidos contra el Barça. Ahora mismo, cuando los equipos se enfrentan al Barcelona, una gran parte de su atención se dirige hacia Lamine Yamal. Es lógico. Es uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo. Muchas defensas doblan marcas constantemente sobre él. Incluso llegan ayudas del mediocentro o del lateral para impedir que reciba cómodo. Pero imaginemos durante unos segundos que en el otro costado aparece Rafael Leao. ¿Qué hace entonces el rival? ¿Dobla la marca sobre Lamine? ¿O la envía hacia Leao? No puede hacerlo con los dos al mismo tiempo. Y ahí empiezan a aparecer los espacios. Ese es el verdadero valor de un futbolista de este nivel. No solo produce por sí mismo. Hace mejores a todos los que juegan a su alrededor. Y eso encaja perfectamente con la filosofía del Barcelona. Porque muchas veces pensamos que el juego de posición consiste únicamente en dar pases. No. También consiste en generar ventajas. Y una de las mayores ventajas que puede tener un equipo es contar con un futbolista capaz de eliminar rivales en conducción. Rafael Leao hace exactamente eso. Tiene una potencia física extraordinaria. Una zancada que rompe líneas. Una facilidad enorme para conducir a máxima velocidad sin perder el control del balón. Y cuando consigue superar al primer defensor, todo el bloque rival empieza a romperse. Eso genera espacios para Pedri. Para Gavi. Para Dani Olmo. Para el delantero. Para las incorporaciones del lateral. En otras palabras, Leao no solo crea peligro. Genera escenarios donde todo el equipo juega mejor. Hay otro aspecto que me parece igual de importante. Su edad. Estamos hablando de un futbolista que ya conoce la máxima exigencia del fútbol europeo, pero que todavía tiene varios años por delante al máximo nivel. No sería una apuesta de futuro únicamente. Sería un fichaje para competir desde el primer día. Y sinceramente, creo que Hansi Flick disfrutaría muchísimo entrenando a un jugador con estas características. Porque si algo hemos visto en los equipos del técnico alemán es que le encantan los extremos capaces de atacar constantemente la espalda de la defensa. Le gusta la verticalidad. Le gusta que sus atacantes no esperen siempre el balón al pie. Le gusta castigar los espacios. Y Rafael Leao lleva años demostrando que esa es precisamente una de sus mayores virtudes. Por supuesto, también existen dudas. Algunos aficionados señalan que ha tenido temporadas irregulares. Otros creen que 60 millones siguen siendo una cifra muy importante para la situación económica del Barcelona. Son argumentos completamente razonables. Pero yo prefiero hacer otra pregunta. ¿Cuántos extremos existen hoy en el mercado con el talento, la experiencia y la capacidad de desequilibrio de Rafael Leao, y que además puedan estar realmente al alcance del Barça? Muy pocos. Y precisamente por eso creo que esta oportunidad merece ser analizada con muchísimo entusiasmo.
Porque no todos los días aparece un futbolista de este nivel en una situación de mercado como la actual. Y hay un detalle que todavía no hemos analizado. Uno que, para mí, puede ser incluso más importante que sus goles, sus asistencias o su velocidad. Es el motivo por el que creo que Rafael Leao podría devolver al Barcelona una amenaza ofensiva que el equipo ha echado muchísimo de menos en los últimos años. Hay una frase que llevo escuchando desde hace muchos años entre los aficionados del Barcelona. El Barça siempre ha necesitado extremos. Y es verdad. Pero creo que muchas veces no explicamos bien por qué. No se trata simplemente de tener jugadores pegados a la línea de banda. Se trata de estirar al rival. De obligarlo a defender muchos metros de ancho. De crear espacios por dentro para que aparezcan los centrocampistas. Ese ha sido siempre uno de los principios fundamentales del fútbol barcelonista. Cuando el campo se hace grande, el talento aparece. Y precisamente por eso creo que Rafael Leao puede ser un fichaje tan importante. Porque no solo aporta velocidad, aporta profundidad. Y durante demasiados partidos hemos visto a un Barcelona que dominaba la posesión, movía el balón de un lado a otro, pero terminaba chocando una y otra vez contra defensas completamente cerradas. Seguro que recuerdas muchos encuentros así. Más del 70% de posesión. 20 o 30 pases consecutivos. Pero muy pocas ocasiones realmente claras. ¿Por qué sucede eso? Porque cuando ningún futbolista obliga al rival a retroceder, todo el bloque defensivo juega muy cómodo. Las líneas permanecen juntas. Los espacios desaparecen. Y entonces incluso jugadores tan inteligentes como Pedri o Dani Olmo encuentran enormes dificultades para filtrar el último pase. Ahora imagina exactamente ese mismo escenario. Pero con Rafael Leao esperando abierto en el perfil izquierdo. De repente el lateral ya no puede dar 2 pasos hacia adentro. Porque sabe que si deja un metro libre, Leao arrancará inmediatamente. El central tampoco puede salir tan agresivo. El mediocentro empieza a dudar. Y cuando aparecen esas pequeñas dudas, el Barcelona empieza a dominar de verdad. Eso es exactamente lo que hacía tan especial al mejor Barça de los últimos años. No era únicamente la calidad individual. Era la capacidad de generar incertidumbre constante en el rival. Y Rafael Leao vive precisamente de provocar esa incertidumbre. Hay otro aspecto que me ilusiona muchísimo. Su capacidad para convivir con Lamine Yamal. Muchos piensan que juntar 2 extremos tan desequilibrantes puede generar problemas. Yo pienso exactamente lo contrario. Creo que puede convertir al Barcelona en un auténtico dolor de cabeza para cualquier defensa europea. Porque durante esta última temporada hemos visto cómo muchísimos equipos preparaban partidos enteros para frenar a Lamine. Dobles ayudas. Coberturas permanentes. Laterales prácticamente pegados a él durante 90 minutos. Era el precio de tener al futbolista más desequilibrante del equipo. Pero imagina ahora esa misma situación. Mientras 4 jugadores intentan cerrar el lado de Lamine. Rafael Leao recibe completamente aislado en la otra banda. Eso sería prácticamente un regalo. Y ningún entrenador quiere concederle un 1 contra 1 a un futbolista como él. La consecuencia es evidente. Las ayudas sobre Lamine disminuirían. Los espacios para Pedri crecerían. Los interiores tendrían más libertad. Y el delantero recibiría muchos más balones en ventaja. Eso es lo maravilloso del fútbol colectivo. A veces un gran fichaje no mejora únicamente una posición. Mejora 5 al mismo tiempo. Y aquí aparece Hansi Flick. Porque cuanto más pienso en esta posible operación, más fácil me resulta imaginar al técnico alemán sonriendo. Si repasamos toda su carrera como entrenador, descubrimos un patrón muy claro. Sus equipos atacan con muchísima velocidad cuando encuentran espacios. No renuncian jamás al balón. Pero tampoco convierten la posesión en un objetivo. La utilizan como una herramienta. Cuando aparece el momento de acelerar, lo hacen sin miedo. Y Rafael Leao representa exactamente esa idea. Es un jugador que no necesita tocar 20 veces el balón para generar peligro. Con un solo control puede cambiar un partido entero. Con una conducción rompe 2 líneas. Con una arrancada obliga a retroceder 40 metros a toda la defensa rival. Eso tiene un valor enorme. Especialmente en una competición como la Liga, donde muchos rivales esperan muy cerca de su área. Pero además existe un detalle que muchas veces pasa desapercibido. Su personalidad. Rafael Leao disfruta jugando los partidos importantes. No se esconde. Pide el balón. Asume responsabilidades. Intenta decidir. Y el Barcelona necesita precisamente futbolistas con esa mentalidad.
Porque vestir esta camiseta significa convivir con una presión gigantesca. Cada error ocupa portadas. Cada derrota genera críticas. Cada empate parece una crisis. No todos los grandes jugadores soportan eso. Leao ya ha demostrado que puede convivir con una enorme exigencia. Y eso reduce muchísimo el riesgo de adaptación. Ahora bien, también quiero responder a una crítica que seguramente muchos culés estarán pensando. ¿Santos y la Masia? Es una pregunta completamente legítima. Porque todos soñamos con ver a nuestros jóvenes triunfar en el primer equipo. Yo también. Y seguiré defendiendo siempre que la Masia debe ser el corazón del Barcelona. Pero defender la Masia nunca ha significado cerrar la puerta a los grandes futbolistas. El mejor Barcelona de nuestra historia mezcló perfectamente ambas cosas. Canteranos extraordinarios y fichajes que elevaron todavía más el nivel colectivo. Porque el objetivo nunca fue elegir entre cantera o mercado. El objetivo siempre fue construir el mejor Barça posible. Y sinceramente, creo que Rafael Leao no viene a quitarle el sitio a la identidad del club. Viene a potenciarla. Viene a darle más recursos. Más profundidad. Más desborde. Más miedo para los rivales. Pero todavía queda una pregunta fundamental. La más importante de todas. Si realmente Rafael Leao puede aportar tanto al Barcelona. Porque este puede ser precisamente el verano perfecto para intentar un fichaje que hace apenas unos meses parecía completamente imposible. Y ahí está la clave que puede cambiar por completo esta historia. Hay una razón por la que este rumor me ilusiona mucho más que otros que hemos comentado durante los últimos mercados. Y no tiene que ver únicamente con Rafael Leao. Tiene que ver con el momento que está viviendo el Barcelona. Porque los grandes fichajes no siempre aparecen cuando un club tiene más dinero. Muchas veces aparecen cuando existe una necesidad muy concreta y una oportunidad inesperada en el mercado. Y creo que ambas cosas pueden coincidir precisamente este verano. El Barcelona ya no necesita incorporar futbolistas por acumular nombres. Eso sería repetir errores del pasado. Lo que necesita es encontrar perfiles que solucionen problemas reales. Y, en mi opinión, uno de esos problemas sigue siendo la falta de un jugador capaz de romper partidos desde el 1 contra 1 cuando el juego colectivo deja de encontrar soluciones. Durante muchos encuentros de la última temporada vimos al equipo dominar, controlar el balón, mover al rival, generar buenas sensaciones. Pero también vimos algo que preocupó a muchos culés. Había momentos en los que el Barça parecía quedarse sin una respuesta diferente. Cuando el rival defendía con 10 hombres por detrás del balón, todo se hacía mucho más lento. Las ocasiones empezaban a desaparecer. Y entonces aparecía esa sensación de que hacía falta alguien capaz de inventarse una jugada donde parecía no existir absolutamente nada. Rafael Leao tiene precisamente ese talento. Hay futbolistas que dependen completamente del sistema. Y hay otros que también mejoran el sistema. Creo sinceramente que Leao pertenece a este segundo grupo. Porque puede recibir muy lejos del área. Y terminar generando una ocasión clara pocos segundos después. Eso es un privilegio que tienen muy pocos jugadores en el fútbol mundial. Además, quiero destacar algo que muchas veces se pasa por alto cuando hablamos de él. Su capacidad para evolucionar. Durante sus primeros años era un futbolista extremadamente vertical. Vivía casi exclusivamente del desborde. Hoy seguimos viendo esa explosividad. Pero también observamos un jugador mucho más maduro. Más paciente. Más inteligente para elegir cuándo acelerar. Más comprometido en los movimientos colectivos. Y eso es fundamental para un equipo como el Barcelona. Porque aquí nadie juega solo. Aquí el balón siempre tiene que viajar más rápido que cualquier futbolista. Y creo que Rafael Leao ha crecido lo suficiente para entender perfectamente esa idea. Por eso me cuesta aceptar uno de los argumentos que más se repiten entre quienes no ven claro este posible fichaje. Leao no encaja en el estilo del Barça. ¿De verdad? ¿No encaja? ¿Cómo no va a encajar un futbolista que puede fijar al lateral, romper al espacio, atraer ayudas constantes y liberar metros para Pedri, para Gavi, para Dani Olmo o para Lamine Yamal? Precisamente eso es jugar para el equipo. El fútbol del Barcelona nunca consistió únicamente en dar pases. Consistió en crear ventajas. En provocar superioridades. En obligar al rival a tomar decisiones equivocadas. Y Rafael Leao tiene una enorme facilidad para provocar precisamente ese tipo de situaciones. Naturalmente, también debemos mantener los pies en el suelo. Porque hoy no podemos hablar de un fichaje cerrado. Ni mucho menos. Las informaciones que han aparecido en la prensa hablan de una oportunidad de mercado y de un precio mucho más accesible que hace algunos meses,
pero todavía quedan muchos obstáculos por superar. El Barcelona tendrá que estudiar cuidadosamente su margen económico. Habrá competencia. Y seguramente aparecerán otros clubes interesados. Por eso conviene disfrutar del rumor sin convertir la ilusión en una certeza. Porque una cosa es el deseo del aficionado. Y otra muy distinta es la realidad de una negociación. Pero incluso diciendo todo eso, no puedo ocultar mi entusiasmo. Porque pocas veces un futbolista reúne tantas condiciones para convertirse en un fichaje verdaderamente transformador. Tiene calidad. Tiene experiencia. Tiene personalidad. Tiene capacidad para decidir partidos importantes. Tiene el físico que muchas veces le ha faltado al Barça en los últimos años. Y, al mismo tiempo, posee el talento técnico necesario para jugar dentro de una idea tan exigente como la del Barcelona. No estamos hablando únicamente de velocidad. Estamos hablando de un futbolista que entiende cuándo atacar por fuera y cuándo aparecer por dentro. Que sabe jugar con espacios y también cuando el rival se encierra. Que puede marcar diferencias desde el primer minuto. Y eso es exactamente lo que necesita un equipo que quiere volver a conquistar Europa. Ojalá esta operación pueda hacerse realidad. Porque, sinceramente, hace mucho tiempo que no veía un posible fichaje que me ilusionara tanto. Imaginar un ataque con Lamine Yamal por un lado, Rafael Leao por el otro, Pedri organizando el juego desde el centro y Hansi Flick dándole forma a todo ese talento, es una imagen que cualquier culé firmaría ahora mismo. Después, el fútbol decidirá si este rumor termina convirtiéndose en una gran historia o en una oportunidad perdida. Pero si la pregunta es sencilla, ¿debería el Barcelona intentar el fichaje de Rafael Leao si realmente existe una posibilidad económica? Mi respuesta también lo es. Sí. Sin ninguna duda. Y ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Creéis que Rafael Leao es el extremo que necesita el Barcelona o apostaríais por otro perfil para reforzar el ataque de Hansi Flick? Os leo en los comentarios porque estoy convencido de que este debate va a ser uno de los más interesantes del verano. Si os ha gustado este análisis, dejad vuestro me gusta, suscribíos al culé y activad la campana para no perderos ninguna noticia, análisis y debate sobre nuestro Barça. Y antes de iros, haced clic en el vídeo que está apareciendo ahora mismo en vuestra pantalla. Allí hablamos de otra operación de mercado que también puede cambiar el futuro del Barcelona y estoy seguro de que os va a sorprender. Muchas gracias por estar una vez más al otro lado. Visca el Barça y visca Cataluña.